Anoche estuvimos en La Plata, insistimos en el agradecimiento Una feliz función, ¿no? a las muchachas, a los muchachos que estuvieron allí. Es curioso cómo funciona el espectáculo, en el sentido de que uno por ahí conmueve a algunas personas con cierta facilidad y se establece una operación binaria entre dos mentes que se disfrutan. Claro, es la comunicación eso. Es la comunicación del artista con el consumidor de arte. Y a veces esa comunicación es imposible. Claro. A veces esa comunicación es imposible, ¿no? Y usted vélo incluso en el mismo entorno, en el mismo lugar donde usted va a hacer una función, ve gente sentada que por ahí ha llegado por casualidad, si a este no le voy a entrar nunca. No le voy a entrar nunca porque no soy capaz de conmoverlo. Pero ahí una de las dos partes puede deshacer el momento de incomodidad partiendo, sencillamente, Claro, ¿no? es así como se resuelve. Lo más respetuoso que puede ser un artista, ¿no? Bueno, pero qué curioso, ¿no? Porque a veces uno en muy corto tiempo tiene fenómenos de enorme conexión y después fenómenos que llaman la atención, ¿no? Porque sí, claramente. Uno se pregunta, eso es la soledad. ¿por qué razón habrán venido? Bien. Vamos a ¿qué? Sí, vamos a hablar hoy hable usted de algo. sobre el Ministerio del Trueno y las Tormentas en la China clásica. Muy bien. Pero no en la China exactamente, sino en el cielo de la China. Contaremos algunas características de las divinidades chinas que manejaban asuntos meteorológicos. El lugar en que se ubicaban las divinidades tenía la misma estructura jerárquica del imperio. Ajá. Es decir, el cielo repetía el orden del imperio, no al revés. No al revés. Cada divinidad pertenecía a una oficina, un ministerio, que eran muy parecidos a los que había en la tierra. Existía, por ejemplo, el Ministerio del Trueno y el de las Tormentas. Estaba compuesto por un gran número de funcionarios, algunos dicen que 25. La burocracia era una característica central en la China en general. Los principales funcionarios eran Lei Tzu, presidente del ministerio, Lei Kung, duque del trueno, Feng Po, dueño del viento, y Yu Shi, señor de la lluvia. Cada uno de estos funcionarios principales tenía a su cargo un séquito de criados y funcionarios menores. El presidente de aquel ministerio, Lei Tzu, tenía 3 ojos, montaba un unicornio negro, Era el defensor plenipotenciario de las leyes que gobernaban la distribución de las nubes y lluvias. Sus apariciones no eran muy frecuentes. Encargado de la administración, hacía trabajar a los otros funcionarios. El que se encargaba de manejar el trueno era Lei Kung. Era representado por un demonio feo, negro y con alas de murciélago. Tenía garras, cabeza de mono y pico de águila. Esas mezclas aburridísimas. Lei Kung sujetaba en una mano un cincel de acero y en la otra un martillo con el que golpeaba los numerosos tambores que llevaba atados. Manejaba el rayo como una lanza. Cuentan que Lei Kung era un poco torpe y a veces se equivocaba. Le apuntaba al cura y le pegaba el campanario. En una oportunidad, parece que a una anciana que vivía en Qianxi, un rayo le partió un brazo. Inmediatamente se escuchó una voz desde arriba que dijo: «Disculpe, he cometido un error». Tarde. Sí. Poco más tarde, una botella cayó del cielo y volvió a escucharse la voz: «Aplica su contenido y curarás velozmente». Hecho esto, el brazo de la anciana se compuso. ¡Qué bueno! Los aldeanos, considerando que el contenido de la botella era medicina divina, quisieron quitársela a la anciana y esconderla para un uso futuro. Pero sucedió que varios de ellos juntos no pudieron siquiera levantar aquella botella del suelo.
Más tarde la botella divina se elevó por sí sola y desapareció entre las nubes. En una oportunidad, Lei Kung, el duque del trueno, hizo una aparición en la tierra y se quedó enredado al bajar entre las ramas de un árbol. Un muchacho llamado Ye Chien Chao lo encontró atrapado. La divinidad le habló: soy Lei Kung, si me liberas te recompensaré generosamente. Ye Chien Chao cortó las ramas, hizo las operaciones pertinentes y liberó al dios. Al día siguiente el muchacho recibió un libro mágico. Parece que, consultada esta obra, podía provocarse el trueno y la lluvia, y también curar enfermedades y aliviar las penas. ¡Qué bueno! Extraordinario. Muy lindo. Bien, las otras divinidades de la lluvia y de la pena, por ejemplo, o sea, ni la lluvia ni la pena eran área del dueño del trueno, ¿no? Acordaron con Lei Kung participar de su agradecimiento. Cuentan que un día Ye Chien Chao se emborrachó. Me refiero a este muchacho que había recibido el don de curar las enfermedades, aliviar las penas, etc. Y se durmió este chico en un templo. Un magistrado, quizá un magistrado, quiso detenerlo. El muchacho, vuelto en sí, diseñó una lluvia particular sobre el vigilante. Llovía solo sobre él. La lluvia estaba acompañada de truenos generales. Y el juez, muerto de miedo y mojado, terminó el caso sin castigar al muchacho. Está bien. La idea de una tormenta individual, de unas nubes, de unas borrascas personales, siempre me ha fascinado y nunca pude escribir nada que pasara de la mera enunciación. Pero tiene la sospecha de que eso le pasa a veces, ¿no? Tengo la sospecha de que me pasa, de que gravita sobre mi testa una borrasca absolutamente individual. Peor, ni siquiera los demás la perciben. Claro. Eso es lo terrible, porque si no me señalarían. Si no sería un privilegio, igual Claro, un castigo. claro. Ese, los nubarrones que vienen con él. No, solo yo. Cuentan también que usando su poder, digo, el de traer la lluvia a tiempo, el joven Ye Chien Chao salvó del hambre a muchas regiones. Muy bien. He ahí un joven que utiliza bien los dones del cielo, señor, no como otro. Exactamente. Quien manejaba los vientos era, como dijimos al comienzo, Feng Po. Era un anciano que en las alturas tenía aspecto de mandarín. Se lo ha representado con barba blanca, un manto amarillo, gorra azul y roja, parece un jockey. Utilizaba 2 abanicos para crear vientos ligeros y de vez en cuando hacía salir vientos fuertes de un saco de cuero que se ponía, me imagino yo, bajo el brazo. Lo conozco, sí. Hay quien sostiene que el viejo Feng Po se retiró hace algunos siglos y que fue sustituido por Feng Yong Po, una dama que anda por el cielo sobre el lomo de un tigre y según la velocidad de su desplazamiento se producen vientos más o menos fuertes. Yu Xi era el señor de la lluvia. Su trabajo era claro y no demasiado poético. Sentado en una nube, tiraba agua sobre la tierra desde un bidón, con un bidón. Qué fácil. Muy fácil. Dice el mito que Yu Xi tuvo tristeza porque a él, que era la instancia superior y emisora, la lluvia no lo mojó nunca. Ajá. Estaba por encima de la lluvia y no había una lluvia que lo mojara a él. Qué feo. Es feo también. Sí. Hemos dicho hace algunas semanas, o quizás hace algunos años, que el pájaro San Yang, de una pata sola, era para algunos el pájaro mágico que provocaban las lluvias, bebiendo agua y escupiéndola desde las alturas. Eso tiene más sentido. Tiene más lógica. Sí. Mucho más sentido que este cuento de las nubes. De los monzones y los anticiclones y eso. Un dato más sobre el San Yang. Podía beber los mares y hasta secarlos y luego lanzar esas aguas nuevamente hacia la tierra. Con lo cual el agua de lluvia sería salada. Hay que ir para sospechar. Tiene razón. ¿No?
podríamos creer que este pájaro tenía, entre otras virtudes, la de separar la sal del mar, etcétera, etcétera. Claro, pero cuando... ahí está la navaja de Ockham. La navaja de Ockham. Que dice que cuando algo es demasiado complicado, es preferible creer... La primera explicación. La explicación más sencilla. La explicación más sencilla. Estaba pensando, Alejandro, con eso, que cuando pensamos en tormentas... O sea, la explicación más sencilla es, todo esto es mentira. Claro, sí. El problema es que no hay otra. Pero decía, cuando pensamos en tormentas, es imposible no recordar, digo, para algunos de nosotros, la canción del pirata que decía José de Espronceda: son mi música mejor aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro bar de los bramidos y el rugir de mis cañones. Una tormenta perpetua en la vida del pirata que, cuando no tenía la voluntad del cielo, tenía la de la propia ira contra el invasor inglés. Esa ¿no? bella canción que siempre se cita en los cursos de versificación, sí, como el único caso de sinalefa triple, hacia un lado, al otro Europa y hacia su frente Estambul. Claro. Pero pensaba también después que, digamos, hay otro grado de las tormentas que fueron asociadas en el siglo XIX, cuando ya se había superado el temor inmediato de los rayos y ya había casas con buenos techos, a las situaciones de terror. Byron, Percy Shelley y Mary Shelley, reunidos en un lago de Suiza, se juegan a ver quién escribe la mejor novela de terror. Ella escribe Frankenstein, y a lo largo de toda la novela, cada vez que aparece el bicharraco, por supuesto se me dirá, precisaban electricidad, la única forma de obtenerla era por las tormentas. Quizás hoy por se eso... nombra de nuevo eso, que tiene un nombre, y es Galvani, una vez el más. de la galvanización. Es el Él modelo. creía que la electricidad generaba de algún modo la vida. Contemos claro. que Galvani usaba una rana para sus experimentos. Así que Galvani y Volta... Galvani y Volta son los dueños de la literatura de terror del siglo XX, claro. En cualquier caso. Pero después pensaba en otra forma que yo descubrí hace muchos años en Londres, y digo, la única vez que he visto una tormenta sin tener la mano ha sido en los cuadros de Turner, un tipo que miraba la naturaleza y pintaba de memoria. Es un pintor maravilloso, claro. Buena parte de sus obras están centradas en cómo aún detrás de la tormenta hay un sol que le da la luz al paisaje. Turner, allí donde todos vemos penumbras, veía justamente la luz que podía permitir ver eso. Después estaba pensando que esta cosa de los funcionarios públicos, para los chinos, igual que para los rusos, y en algún momento lo vivimos en la Argentina, un funcionario público era alguien dotado de plena confianza de la gente y que hacía alarde de su condición. En Chekhov lo vemos, en estos chinos. Digo que eso permitía que, aun si ellos eran funcionarios de un orden que tenía un pájaro escupidor o algo que reproducía la jerarquía de la tierra, era un funcionario público y era confiable. No me va a comparar eso con el servicio meteorológico. Mucha ciencia para qué, si total no sabemos cuándo sucede. Y eso está bien, ¿no? Y finalmente decía que acá en los años 40, 50 hubo un tipo que aseguraba que podía hacer llover. Ese era Baigorri Velar. Exactamente, y que lo demostró 3 o 4 veces, le ganó al director del servicio meteorológico y después declaró haber enterrado la máquina en cuestión y murió un día que parece que llovió a cántaros en Buenos Aires. Quizás todas las tormentas, todos los nubarrones, todos los temporales son de ese orden, y uno sabe perfectamente que aunque brille el sol más radiante, cuando uno sufre una pena del corazón, está bajo aquello que diríamos en Nueva Orleans, stormy weather, y aquí un tiempo tormentoso. Y Tiempo Tormentoso, Stormy Weather, es la canción que vamos a escuchar ahora en la voz de Ella Fitzgerald. Adelante.